Seguimos en Ulmañanas por Radio Ulma en este viernes 29 de marzo y estamos teniendo la oportunidad de empezar a encontrarnos con la gente con la que charlamos por teléfono, que es lo lindo de estar en un lugar tan hermoso como Punta del Diablo, que enganchamos cada tanto que nos puedan venir a visitar. Así que si ya se meten en nuestro canal de YouTube, lo van a poder ver a Fernando Ferreira, presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. Hablamos hace un tiempo por teléfono con él y ahora tenemos la oportunidad de tenerlo aquí en vivo. Muy buen día, bienvenido Fernando, gracias por arrimarte. Buen día, gracias a ustedes por la invitación y bueno, siempre que andamos acá en la vuelta es bueno pasar por acá y conversar con ustedes. Y tener la posibilidad de eso, de charlar en vivo, cosas que a veces por teléfono... Sí, a veces distinto. Por teléfono cuesta porque bueno, no estás viendo al otro y entonces la comunicación es más, creo que más fría, creo que vale la pena siempre que uno está acá pasar, así que no cuesta nada, son 10-15 minutos de llegar y bueno, y de charlar mano a mano con ustedes. Bueno, no queremos que sea el cambio tan drástico de las vacaciones a hablar de las problemáticas, así que contanos, ¿cómo encontraron Punta del Diablo? ¿Cómo están pasando? No, muy bien, siempre que podemos escapamos para acá, o sea, fin de semana que tenemos libre, en este caso nosotros trabajamos en Fábricas Nacionales de Cerveza, se trabajó hasta el miércoles, o sea, jueves, viernes, sábado libre, y bueno, aprovechamos la volada y nos vinimos hasta acá. Cada vez que hay un fin de semana, vacaciones, bueno, es un lugar que nos gusta mucho y bueno, y estamos acá viniendo hace ya varios años, te diría que del 2016, 2015 no paramos de venir acá. Y bueno, y ahora nos encuentra casi adaptados, ¿no? O adoptados a Punta del Diablo, que yo siempre le digo a mis compañeros que el día que deje la actividad me vengo a vivir acá. Buenísimo, hay lugar, hay lugar acá, los esperamos. Y bueno, vienen desde el 2016, han visto los cambios, ¿no? Entre la cantidad de gente, la transformación que ha vivido el balneario. Sí, o sea, mucha población o mucha construcción, digamos, porque o sea, no quiere decir que esté poblado en la totalidad de la construcción. Los problemas ambientales que se han generado a causa de eso, ¿no? Lo del último verano tiene que ver mucho con eso, una falta también de control de parte del Ministerio de Ambiente, de la Intendencia, que bueno, hay algunas situaciones que me parece que tanto gobierno departamental como nacional deberían corregir, ¿no? Porque bueno, es una superpoblación, en verano hay un montón de gente en la vuelta y eso no tiene, digamos, la solución ambiental que merecería el balneario, ¿no? Porque después vamos a lamentar cosas, ¿no? Bueno, lamentar la posibilidad de ir a la playa, de no poder ir por la contaminación, en fin, un montón de situaciones que se vieron ya este verano y que esperemos que se corrijan para adelante, ¿no? Sí, el trabajo, ¿no? De lo que dependemos también los balnearios y bueno, y la experiencia lamentable que tenemos de lo que ocurrió con la Coronilla, que siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Ya tenemos muy cerca y no tan lejos en el tiempo tampoco un ejemplo de las malas decisiones, lo que generan después con... Sí, toda una discusión, ¿no? Uruguay natural, Uruguay país de turismo y bueno, cuando viene el turismo no le dan el servicio, ya no solo hablando de los nuestros, ¿no? Sino los que vienen de fuera, el servicio que debería tener cualquiera que viene una semana de vacaciones, 2 semanas, a nivel sanitario, a nivel hospedaje, a nivel de un montón de cosas. No hay facilidades, obviamente también el tema ingresos en Uruguay es un factor decisivo para vacacionar acá o fuera del país. Esta semana de turismo, muchos de los conocidos que uno tiene están en Brasil, ¿no? En las distintas playas, porque bueno, no hay una política, digamos, como no hay una política en un montón de cosas digamos, de sustento, de habilitación, de protección a lo que es la industria nacional, en este caso el turismo es una de ellas, y bueno, y en definitiva después se ve en la cantidad de gente que veranea o viene en semana de turismo, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que bueno, hay un montón de gente, siempre Punta del Diablo tenemos la posibilidad de recibir un montón de personas, pero se siente la diferencia también en cuántos días se quedan, si salen, si no salen, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad que uno tiene para venir igual algunos días? Sí, o sea, lo que hemos visto en este tiempo, mucha movilidad, pero poca movilidad dentro de lo que son bares, restaurantes y demás, ¿no? Bueno, también como que se cocina mucho en casa y no se sale tanto. También ves que gente que no viene ya 2 semanas o un mes, viene 3-4 días. Y la cercanía de la frontera también es un problema, ¿no? Sí. Sobre todo para el comercio local y bueno, y para nosotros como industria de la bebida también es un problema la frontera. Sí, sin duda. Bueno, viste, ya queremos, venite a vivir acá, ya está. Trabaja a distancia. No, eso no puedo. En mi caso no está previsto el trabajo a distancia, pero bueno, ya en un par de añitos casi seguro que anden por acá, así que estaremos acá en la vuelta. Bueno, ¿cómo finalizaron el año los trabajadores de la bebida y cómo lo arrancaron?
Bien, a ver, un año, como te decía, la problemática del sector, sobre todo en la cerveza, es donde más se ve digamos, la problemática, ¿no? No tanto así en la industria del agua, porque bueno, se venía también de un año de crisis hídrica en mayo. A nivel de los refrescos tampoco es algo que se vea un problema, digamos, al corto plazo, pero sí en la industria de la cerveza se viene sufriendo un problema que tiene que ver con, digamos, lo que es el consumo nacional. Nosotros venimos desde el año 2022 manifestando los problemas de la importación, no solo lo que la fábrica en la que trabajamos nosotros importa gran parte, una parte de sus productos, un porcentaje alto de sus productos, pero también empezamos a ver en Uruguay una serie de bebidas, sobre todo cerveza de procedencia argentina, brasilera, a muy bajo precio, ¿no? Entonces, cuando se empieza, digamos, a bastardear el mercado, como decimos nosotros, lo que pega a la industria nacional. Lo mismo que decíamos al turismo, la industria nacional no tiene protección ninguna a nivel impositivo, no tiene evolución fiscal, no tiene barreras arancelarias como tienen otros países. Y bueno, cuando vos tenés un problema como el que tiene hoy Uruguay de un dólar muy bajo, la importación es algo muy simple, instalás una empresa, digamos, un negocio, un estudio, las grandes superficies también lo hacen, distribuidores mayoristas importantes que hay en Uruguay empiezan a importar bebida, en este caso cerveza, y bueno, y entran en la competencia dentro del mercado con un precio mucho más bajo que la industria nacional, que bueno, que tiene costos mucho más altos, sobre todo de producción, que no tiene nada que ver con los salarios, ¿no? Porque siempre la gente dice, bueno, lo salarial pega, no, lo salarial no es lo que pega en esto, hay un costo muy alto de producción a lo que es energía, bueno, y demás implementos para la fabricación de bebida. Y bueno, y hay una combinación también que mucho no se dice, que es la pérdida de salario de los trabajadores en estos 40 meses que tuvieron este gobierno, que nosotros calculábamos como movimiento sindical a través del Cuesta Duarte en 2.100 millones de dólares de transferencia del mundo del trabajo al capital. Que eso se ve en ganancias de los empresarios, de los grandes capitales, ¿verdad?, del Uruguay, o también se ve en el ajuste fiscal del gobierno, que el gobierno hace, digamos, alaracas con eso, ¿no? De que, bueno, hubieron 900 millones, no sé cuántos millones de dólares de ajuste fiscal, que gran parte lo pagamos los trabajadores. Entonces, esa combinación hace que bajos ingresos, 500.000 de trabajadores en Uruguay ganan 25.000 pesos líquidos o menos, precios altos de industria nacional sin protección, que tenga una evolución que se pueda llevar a precio, ingreso de mercadería de los distintos países limítrofes, ni que hablar de la situación argentina hasta hace unos meses, ¿no? Bueno, esa combinación nos lleva a que hoy tengamos algunos problemas de meses de trabajo en la industria de la cerveza que se manifiestan en la propuesta de la empresa de licencia o seguro de paro en el mes de mayo para las dos plantas, ¿no? Uruguay tiene 2 plantas cerveceras a nivel industrial, la de Montevideo, Fábrica Nacional de Cerveza, la clásica, y en Minas, la cervecería Patricia, que bueno, que en mayo estaremos yendo, digamos, o de licencia, y aquellos compañeros que no tengan licencia irán al seguro de paro. Pero hay otra complejidad en eso, que, o sea, ya salimos, digamos, de la coyuntura de lo que es el seguro de paro o la licencia, salimos del tema de la importación de latas, porque eso lo acordamos el año pasado, cantidad y demás, e ingresamos en un tema que es, bueno, ¿cómo volvemos el mes de junio, ¿no? La empresa dice mayo, seguro de paro, y bueno, pedimos una entrevista a la dirección de la empresa, preguntamos cómo volvíamos en el mes de junio, y lo que nos dice que no sabe cómo se vuelve en ninguna de las dos plantas. Bueno, y ese es el problema que estamos viendo ahora, porque estamos hablando de 700 trabajadores más o menos entre ambas plantas, donde, bueno, cualquiera de las situaciones que se dé, de la vuelta o no, implica un movimiento muy importante, ¿no?, para esto. Nosotros tuvimos un congreso de delegados donde definimos algunas medidas a tomar, entre ellas conversar con autoridades departamentales y nacionales. El viernes 22 estuvimos con el intendente de La Valleja, le planteamos esta situación. Ya la semana que viene nos juntamos con el Ministerio de Trabajo el lunes, Comisión de Industria del Senado el miércoles, y el jueves, que también tenemos la Asamblea General Nacional de nuestro sindicato. Posterior a eso tenemos la entrevista con la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, porque bueno, vamos a manifestar nuestra preocupación, sobre todo porque, bueno, ¿qué pasa si en junio no volvemos o vuelven algunos? Hay más seguro de paro, bueno, es algo que la empresa todavía no aclaró y que, bueno, ya estamos en abril a partir del lunes, ¿no? ¿Y cómo ha sido la actuación o el contacto con el Ministerio de Trabajo desde que arrancamos con el tema de las latas, que estuvimos charlando con vos por ese tema? ¿Está presente? ¿Cómo es el vínculo con el Ministerio de Trabajo? Porque todo lo que estás contando es terrible.
Es terrible y es algo que ya se sabe que va a ocurrir. No es que hay que ver qué onda, sino que ya se sabe lo que va a pasar en mayo, se sabe que no se sabe cómo volver en junio. ¿Qué pasa con el Ministerio de Trabajo? Bien, el Ministerio recibe a los trabajadores, tiene entrevistas, hace propuestas, pero en verdad no alcanzan, ¿no? Nosotros ahora tuvimos algunas conversaciones con ellos, es más, hay una... Después del tema de las latas, nosotros hicimos todo un planteo en el Senado, en diputados, a la Intendencia de La Valleja, en este caso. No hemos hablado aún con la Intendencia de Montevideo, que quizás debamos hacer algo de eso. En año de campaña electoral, capaz que también tenemos que hablar con los precandidatos a la presidencia. Pero bueno, hoy tomamos esa instancia. El Ministerio sí ha manifestado preocupación, ha convocado a la empresa, le ha preguntado, pero lo que falta son acciones, ¿no? Acciones concretas del lado del gobierno que tienen que ver con la protección a la industria nacional. En el caso nuestro y en el caso de todas, hace unos días Dique Sacos, que también tenía 200 trabajadores, cerró sus puertas y los 200 trabajadores metalúrgicos quedaron sin empleo. Entonces empieza a haber toda una sensación, digamos, de que bueno, las políticas que se instalan a través, digamos, del modelo económico de este gobierno van a una desindustrialización total de lo que es el país. Si uno mira ¿cuántos somos los empleados en la bebida en este tiempo? Somos menos del 10% de la mano de obra ocupada. Y si uno se va años atrás, década del 60, por ejemplo, era el 15, el 20% de la mano de obra ocupada. Entonces, eso muestra claramente que se va primero o concentrando en pocas fábricas, en lo que sea. Se va automatizando en algunos casos. No es el caso nuestro. La tecnología en el caso de la industria de la cerveza es bastante vetusta. Pero también se va yendo y se sustituye por productos argentinos o brasileros. Por ejemplo, Bimbo, ¿no? Hubo toda una discusión en cuanto a la panificadora por el monopolio que generó en Uruguay, pero también con gran parte de su producción hecha en Paraguay. Si uno mira las rapiditas Bimbo, dicen Paraguay, industria paraguaya. Se hacían en Uruguay. Se compró una máquina, esa máquina después se llevó a Paraguay y se viene de allá. Te la cobran al mismo precio, ¿no? No es que bajó el costo, digamos, para que nosotros podamos consumir más barato. No, te sale el mismo precio, pero tiene una ganancia superior a un grupo que está metido en América. En el caso de la cerveza o en el caso de los refrescos cola es lo mismo, ¿no? Son grandes grupos internacionales, en este caso es Ambev, la primera cervecera mundial, o tenés a nivel de, digamos, de Heineken en Argentina, que también viene importado acá a Uruguay. Tenés Coca-Cola, que es FEMSA, la mayor productora a nivel de América. Entonces, Uruguay, digamos, asume lo que son las movidas de las grandes industrias a nivel, en este caso, mundiales o de América. Pero volviendo al tema del Ministerio de Trabajo y la política, nosotros en esa problemática de las latas que hablamos con ustedes, fin del 2022, principio del 23, después vino la crisis hídrica que medio desacomodó absolutamente todo, logramos que el Parlamento enviara una minuta al Ministerio de Economía pidiendo cierto tipo de aranceles. Es muy conocido el tema del IMESI a la cerveza, ¿no? Y la evolución fiscal famosa que se llamaba subsidio, que bueno, hemos explicado hasta el cansancio que no es subsidio, que es devolución, que ya no existe desde el 2021, ya eso no está más. Y donde le planteaban al Ministerio de Economía la posibilidad de que la cerveza tributara por el costo verdadero. Hoy el IMESI son cerca de 100 pesos más o menos, y el costo de producción de una cerveza de las que más se consumen serán 60, 65. Entonces hay una sobretributación en eso, pero obviamente la minuta firmada por todos los diputados, creo que uno solo no lo votó, llegó al Ministerio de Economía y allí murió, ¿no? Porque el Ministerio de Economía dijo no hay cambio impositivo, seguimos la recaudación de esto. Y bueno, cuando uno tiene delante suyo multinacionales que manejan el negocio de la cebada, el negocio de la cerveza en Uruguay, o sea, 2 malteras, 2 plantas que elaboran y envasan, está ante empresas muy poderosas que pueden tomar decisiones importantes sin que les tiemble el pulso. Y si no ven que hay una devolución de parte del gobierno, bueno, también pueden tomar decisiones que siempre la variable de ajuste terminamos siendo los trabajadores, ¿no? Fernando, ¿y cómo se traduce lo que escuchamos de parte del Ministro de Trabajo, ¿no? Porque lo hemos escuchado a Pablo Mieres hablar de que el empleo aumenta, que el salario se recupera, digamos, pero escuchamos a los trabajadores y pareciera que va para el otro lado, digamos. Sí, creo que vivimos en lugares distintos, ¿no? Lo que decía, 2.100 millones de dólares de transferencia del trabajo al capital. Eso tiene que ver con que cuando el 2020 se generó un acuerdo, que es verdad, entre el PIT-CNT y el Ministerio en cuanto a aquella ronda de negociación, creo que si no me equivoco fue la octava,
dijimos, bueno, estábamos en pandemia, busquemos alguna alternativa, digamos, en cuanto al laudo y a los lineamientos del Poder Ejecutivo para esa situación de consejo de salario que permitiera cuidar el empleo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Del 2020 hasta acá no hubo crecimiento salarial, lo que hubo sí inflación, sobre todo en el año 2021, mirá 2021-22, que ahora medio se estabilizó, pero todo ese periodo de tiempo fue pérdida de salario de los trabajadores que se transforma en esos 2.100 millones de dólares que van, que además también después afectan las jubilaciones, ¿no? Porque no te olvides que la jubilación ajusta por índice medio de salario, si el salario nuestro no crece, la jubilación tampoco. Entonces cuando ellos dicen, nosotros decimos 2.100 millones de dólares, claro, o sea, aumenta el salario hoy, pero lo que perdimos durante 40 meses nadie lo devuelve. Queda en el bolsillo de los empresarios o en el ajuste fiscal del gobierno. Entonces sí, hoy estamos al nivel 2019. Cuando vos vas a comprar algo con el mismo sueldo que 2019, evidentemente no vale lo adquisitivo mismo, ¿no? Mucho menos. Exactamente. Y cuando también, ¿qué tipo de trabajo se crea, ¿no? Creo que hablaban de 70.000 puestos de trabajo nuevos, supongamos 100.000. El tema es que hay una oferta también de mano de obra, hay más gente buscando trabajo y eso, o sea, los que se crean no alcanzan para cubrir, digamos, la demanda de empleo. Entonces sigue habiendo un número importante de desocupados, 155.000 desocupados más o menos son los que tiene Uruguay a la fecha, que es, digamos, el porcentaje de la población económicamente activa que busca empleo y no encuentra. Es una medición, ¿no? Alguien puede decir, bueno, ningún gurí de 14 años sale a buscar trabajo. Bueno, pero la medición que se hace en el INE se parte de eso y está así durante hace mucho tiempo. Y además la calidad de ese empleo que se genera, el salario que tiene, la cantidad de horas de trabajo que se tienen y además de todo eso, lo que se ha generado es mucho trabajo informal, ¿no? Cuando el 2020-21... El último gobierno del Frente Amplio, 2019, ha dejado más o menos un 25% de informalismo. Cuando después viene la pandemia, obvio, lo primero que destruye es el trabajo informal, porque vos no podés salir a vender, o sea, en aquel momento no se podía salir a vender una torta frita, ¿no? Digamos, pensando espectáculos públicos, vas a un partido de fútbol y que vende torta frita, todo eso no estaba. Que estaba su puestito en la calle, tampoco. Al menos Montevideo, capaz que en las localidades del interior es distinto. Sí, pero bajó la movilidad, lo cual obviamente quizás podía salir a vender, pero las ventas eran sí, mínimas, o venía el helicóptero y la policía, claro, ¿no? también. Porque todo parece muy lejano, estamos en 2024 y nos olvidamos de lo que pasó. Y hay quienes pensamos que la pandemia fue la excusa perfecta para el ajuste del capital contra el trabajo, ¿no? Porque bueno, muertes por gripe habían miles durante mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, ya esto es a nivel mundial y sin entrar en el negacionismo, ¿no? Son cosas totalmente distintas. Negar alguna cosa y digamos lo que generó eso después. Ahora, hoy estamos casi en un 23% de informalismo. O sea, no estamos en el 25%, pero tampoco estamos en el 20%. Quiere decir que la población que trabaja de manera informal ha crecido un porcentaje importante. Entonces, eso te da que o los empleos que se construyeron son informales, con poco aporte a la seguridad social en uno, por ejemplo, las aplicaciones. No todo el trabajo por aplicaciones, que también tiene otras consecuencias, como vimos, muchas veces no tiene seguridad social. Con esa nueva modalidad del emprendedor, ¿no? Vos sos emprendedor, tenés que todo el mundo por delante, no, mentira. Sos tu propio jefe. Exactamente, tenés tu propio horario, ¿no? Tenés tu medio de locomoción, ¿sí? La bicicleta, la moto o el Uber, un montón de cosas que muchas veces son informales. Y eso marca entonces que el empleo que se generó o es informal o muchos que estaban en la formalidad cayeron al informalismo. Entonces, está bien, podemos coincidir de que la cantidad de puestos de trabajo que se generaron, podemos discutir también la calidad de ese empleo, las condiciones y si todo el empleo generado alcanza para la cantidad de gente que necesita trabajar en este país, ¿no? Hablamos de 155.000 desocupados, es un número muy alto, ¿no? Lo vivimos también con los jornales solidarios, que justamente ahora se abre nuevamente el llamado y nos toca acá, por ejemplo, en balnearios o en localidades que hay 9, 10 puestos y se anotan 300, ¿no? En esas condiciones también, bueno, también los trabajos que se están generando a través de la Fundación A Ganar, ¿no? Cosas que estamos viviendo en todo el país también. No se puede poner cara porque estamos en... me di cuenta que hice una cara ahí con la Fundación A Ganar. No, a ver, jornales solidarios... sí. Todos hacemos cara tranquila, no sos el único. No, está, pero bueno. Jornales solidarios tiene... o sea, como movimiento sindical fuimos críticos, no con
no con la posibilidad del empleo, sino Claro. con, digamos, la calidad de ese empleo. Lo que se paga por esa cantidad de horas que los compañeros trabajan, el tipo de trabajo, la capacitación, y que después de eso quedan de vuelta en el punto cero, ¿no? Llegan a un punto y vuelven hacia atrás. Lo hablábamos con el intendente de La Valleja el otro día, que él decía que bueno, que hay de todo en los jornales solidarios, sí, pero nosotros le manifestábamos que si hay 300.000 personas dispuestas a trabajar por un salario de 12.500 pesos, quiere decir que esa gente precisa trabajo y precisa tener un empleo de calidad que, bueno, no quiere salir del mundo del trabajo, ¿no? Donde está. Entonces lo que hay que buscar son alternativas mejores para esa cantidad de gente. Insisto, si hay 300.000 a ganar 12.500 pesos, ¿no? Dispuestos a ganar 12.500 pesos, es evidente que hay una necesidad muy grande, digamos, en esos uruguayos que buscan, digamos, el sustento. Tuvimos la intención como PIT-CNT también de organizar a esos compañeros de jornales solidarios. No nos fue bien, sobre todo por esa modalidad que tiene, ¿no? De sorteo, de que no podés estar más de, creo que 2 veces, en la Intendencia de Montevideo menos, porque la Intendencia de Montevideo los deja 6 meses, los corta, después toma otros y así los va cambiando, y no hay manera de dar vuelta a esa lógica que instrumentó la Intendencia de Montevideo. Pero bueno, entonces la organización de esos compañeros al final no tuvimos suerte, ¿no? Tuvimos alguna movida y demás, pero quedó por ahí. Pero sí, los jornales solidarios son un ejemplo de trabajo precario, de mala calidad, y que bueno, que también manifiestan la posibilidad de que hay muchos compañeros que tienen intenciones de trabajar. No todos son vagos, no todos son proclives a vender droga en una esquina, ¿no? Hay gente que quiere vivir de su trabajo, y eso es lo que se manifiesta ahí. Sí, siempre me pareció extraño porque fue como un parche que ayudó, pero se tomó como una regla y no se toma como indicador tampoco, ¿no? Porque esto que vos decís, digamos, ¿no? Porque si hay 10 puestos de trabajo y se anotan 300.000 personas que quieren trabajar por un sueldo mínimo, menos del mínimo, mucho menos del mínimo, entonces te está arrojando una verdad en la cara que pareciera que no queremos ver, digamos. Sí, se toma como indicador para el desempleo. Claro, claro. O sea que si uno lo toma como indicador, digamos, para el desempleo, te da números de que hay más gente ocupada. Salario mínimo nacional hoy son 22.600 pesos, por ahí. Casi el doble. Y el INE dice que con 18.800 sos pobre, o sea que la franja, digamos, 22.600 hablando de bruto, ¿no? Cuando es líquido estamos casi ahí, o sea que hay un montón de trabajadores que viven en la pobreza en Uruguay. Es una situación que hemos visto que se da a nivel mundial, o sea, Argentina hoy, ejemplo, acá al lado, ¿no? De que hay una tendencia de que los trabajadores terminen en una situación de pobreza que no se veía durante hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos de pandemia, ajuste del capital contra el trabajo, también hablamos de estas características que tienen hoy el salario mínimo, la gente que se emplea, lo que gana, las líneas de pobreza por ingreso, que ahora, bueno, el INE dice que está buscando otra forma de medir la pobreza que no sea solo el ingreso, o sea que probablemente tengamos novedades en cuanto a eso, porque también hay un 10 y pico, casi un 11%, 300 y pico mil personas que viven en la línea de pobreza. Supongo yo que el gobierno lo que intenta es bajar ese número y dar un maquillaje de que terminó con un porcentaje menor, digamos, de que tenía hasta hace un tiempo. Pensando mal, ¿no? Como a veces nos caracteriza a los sindicalistas, pero en definitiva no, o sea, ese ingreso, se cuenta así esa ocupación como un número para bajar la desocupación. Obviamente después a la hora del ingreso y demás tenés toda esa franja que nosotros venimos denunciando hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Y me quedé pensando y me quedó haciendo ruido en esto de que Uruguay no proteja la industria uruguaya y que cualquier multinacional pueda tomar una decisión que afecte directamente a los trabajadores o que se cierre una planta o cualquier otra acción. Y uno se asombra, ¿no? Pero decís, ¿por qué? ¿Por qué no se protege acá en Uruguay? ¿Por qué está esa libertad? Porque me imagino que como sindicato lo vienen trabajando, obviamente lo vienen trabajando hace un montón de tiempo, pero ¿cuáles son las respuestas para que esto no ocurra? Bueno, acá Uruguay tenía un doble IMESI, ¿no? O sea, los productos uruguayos pagaban un IMESI X y todo lo que venía de afuera tenía el doble. Y eso era una forma de protección de la industria nacional. Después hay un tema de competitividad, obviamente, producir para 3 millones de habitantes, hay un problema de escala, ¿no? En eso, cuando vos decís, bueno, producimos para 3 millones, el mercado de consumo es 3 millones,
es muy difícil, porque cualquiera de estas multinacionales, lo vamos a ver ahora con la industria frigorífica, con el caso Minerva, ¿no? Con el monopolio que se va a generar. De hecho, ahí hay un peso, digamos, del agro pidiendo que no, pero capaz que si se concreta, bueno, vamos a ver ahí la manipulación de precios, o sea, las prioridades para dónde se vende y cuándo no. Ambev acá tiene 2 plantas de cebada, tiene una en Paysandú y una en Nueva Palmira, 2 malterías, y lo que se produce ahí, el 98% va para afuera, porque Uruguay precisa solo el 2% de lo que se produce en las plantas. Entonces, claro, vos decís, bueno, tiene 2 malteras, las procesa, lo vende. ¿Y qué hace con el mercado uruguayo? No, con el 2% le da, lo trae. Y si el día de mañana tiene un problema de precio, trae de Argentina y demás. Yo creo que hay que pensar la industria nacional en cómo, digamos, hay una dinámica que la inserte dentro de la región. O sea, una cadena de producción que te permita hacer, digamos, polea de transmisión en algunos otros lugares que no sean solo el Uruguay. Porque solo con este mercado, evidentemente, no da. A menos que, bueno, lo que es producción nacional para el consumo nacional, haya una movida a nivel de gobierno que te permita tener precios, como pasó en Argentina, precios cuidados, precios, ¿no? Tarifa. En algún momento lo que fue en Uruguay subsistencia, ¿no? Que era un controlador de precios en la industria privada. Pero eso... del 2005 para acá, para no irnos muy atrás, no es una política, digamos, que aparezca en ninguno de los gobiernos, digamos, una protección de la industria nacional de esas características. Simplemente, bueno, podrán tener alguna guiñada o no ejecutiva en cuanto a alguna, digamos, devolución fiscal, alguna eliminación de algún impuesto, cosas muy concretas, pero que en definitiva no dan solución de fondo a la industria. Si nos preguntan a nosotros, creo que el objetivo fundamental de muchos, digamos, de los partidos políticos que están en el gobierno y demás, políticas económicas, son de sustitución de la industria nacional, a menos aquellas cadenas que sí o sí no solo produzcan para acá, sino también vendan al extranjero. Estamos hablando del agro, ¿no? Agroindustria, frigorífico, el caso de la cebada, los lácteos, la soja, bueno, la papelera, ¿no? Hoy por hoy UPM, que algunos comentan que hay otra en proyecto en 33, ¿no? Una cuarta pastera en Uruguay. Entonces, salvo esa cadena productiva, y digamos que tiene no solo el mercado interno, sino también que se puede mover en cuanto a exportación, me parece que el resto de la industria está condenada a fallecer, ¿no? A menos que, está bien, la diferencia de cambio que vos tengas dentro de los países vecinos te deje, digamos, en el borde, ¿no? A nosotros nos pasó durante mucho tiempo, o sea, el costo de producción y el costo final, digamos, de traer algo de Argentina a Brasil eran tan bajo que no valía la pena dejar la producción nacional y traerla de Argentina, porque bueno, eran muy poca cosa la diferencia. La situación hoy con Argentina es totalmente distinta. Nosotros lo comentábamos con ustedes, cuando vos traías una lata argentina a Uruguay, venía ya puesta acá sobre la mesa, digamos, pronta para ser distribuida a 15 pesos. ¿No? Quedaban los centros de distribución logístico a 15 mangos. ¿Cuánto la pagás vos? 80. Que aumenta la caja de la empresa, o sea, no es que vos llegás a la lata diciendo, mirá, 45 pesos, que bueno, sí, traigan toda la cerveza argentina porque yo pago 45 pesos y aumento mi poder adquisitivo. Claro, al usuario no le hace la diferencia. No, es caja, digamos, para las multinacionales. Entonces, si nos preguntás cuál es el futuro de la industria, bueno, creo que es bastante complicado. Hemos visto cambios de muchas, digamos, o muchos cierres de empresas en todos estos años, algunos cambios, monopolios que se han ido generando, no solo cerveza, sino también hablábamos panificadora, ahora creo que también se está por dar otro camino entre Pagnific y Grupo Bimbo, o sea, va para ese lado, y Uruguay no tiene, digamos, como tampoco tienen los otros países de América, un freno a lo que son los monopolios en cuanto a la acumulación de las grandes empresas a nivel internacional. Si nos ves para adelante, vos decís, bueno, el escenario nuestro, ¿cuál es? Decir, bueno, si cualquiera de las empresas que hoy están sobre la mesa no vuelve, pongamos el ejemplo, Minas, 200 trabajadores en La Valleja, con un promedio salarial de $1.500 mensuales, deja de circular $300.000 por mes en una ciudad como Minas o en un departamento como La Valleja. ¿A qué le pega? A todo el departamento. No es que nosotros nos quedamos sin trabajo y que nos miramos el ombligo diciendo, mirá, si no trabajan ahí, no trabajan en ningún lado. No, le pegás a la línea de flotación de todo, al que vende insumos a la fábrica, al que lleva y trae mercadería, y al comercio de la ciudad, porque hay gente que no va a estar ahí trabajando y si lo hace, lo va a hacer por niveles salariales distintos.
cada vez que una empresa cierra genera todo ese desacomodo, digamos, a nivel de una ciudad o de un departamento. Uno dice, bueno, capaz que Montevideo pasa más desapercibido porque, bueno, es más gente, pero también le pega al entorno, ¿no? A todo el que vive en la vuelta, digamos, del boliche de la esquina, ¿no? Como el almacén, digo, a lo cotidiano siempre le va a pegar. ¿Quién no lo siente? Las grandes superficies, o sea, eso no lo sienten. Pero sí, el comercio chico, la unipersonal, el que lleva hoy o mañana el pan al almacén de la esquina, todo eso se empieza a desintegrar y bueno, no pega solo a la fábrica, a ese colectivo de 200, sino al entorno en su totalidad. Y volvemos a lo mismo, si se llega a dar algo así en un departamento como La Valleja, que tiene altos índices de desempleo, que ya tuvo la problemática del Portland hace no mucho tiempo, o sea, le estás pegando en la línea de flotación. Esperemos que si esto es el final de la película, la bajada de producción en minas, y bueno, el gobierno tome cartas en el asunto y proponga cosas distintas, ¿no? Porque bueno, si de no ser así, fenómeno, podemos seguir discutiendo un montón de cosas, no tenemos inconvenientes, siempre hemos estado abiertos a la discusión, hemos discutido con la empresa durante mucho tiempo un montón de cosas, lo de la lata en noviembre, que acordamos una cantidad que podía venir de Argentina, llegó una nueva línea, digamos, de envasado de lata que está justamente en minas, o sea que esas discusiones están. Ahora, cuando estas otras decisiones se toman y vienen de Brasil o de Bélgica o de Estados Unidos, bueno, evidentemente ya la capacidad, digamos, de los mandos a nivel nacional ya no es la misma, ¿no? Porque las decisiones vienen de otro lado. Y bueno, esperemos que eso no se dé, que estemos discutiendo sí el seguro de paro en mayo y cómo volvemos a partir del mes de junio, y bueno, y que esto sea simplemente una preocupación, una luz amarilla que se enciende y que bueno, que se quede ahí, ¿no? Que no cambie, que no vaya más allá. Uh-huh. ¿Y sienten que como trabajadores de la bebida son un sindicato, una federación que es acompañada por la comunidad? Porque a veces hablamos depende de qué sindicato, de qué trabajadores se movilizan, es si se corta 18, si van para acá, ¿no? Y hay algunos otros trabajadores en el resto del país, de otros rubros también, que puede costar muchas más noticias tremendas que para que la gente salga y acompañe. ¿Cómo es el caso de ustedes? No, nosotros tenemos un buen vínculo a nivel social, nos hemos encargado de esa construcción, ¿no? El ejemplo último fue en marzo del 23, que hicimos una paralización total, fuimos a la ciudad de Minas y movilizamos ahí y la gente acompañó, o sea, no tuvimos ningún problema con la población, ni un insulto, nada, al contrario, acompañó, aplaudió porque estábamos poniendo justamente el inicio de esta problemática. Nosotros entendimos que había que hacer una evolución a la sociedad porque, o sea, a veces uno ve la fábrica pero también ve el mundo de la distribución. La distribución sufre mucho las idas y venidas de la sociedad, ¿no? Tuvimos un momento muy complicado de asalto a compañeros en Montevideo, con algún lesionado, con algún policía fallecido también, de los que actúan como servicio de acompañante dentro de la flota. Y la propuesta nuestra fue decir, bueno, empecemos a hacer algo que la gente, y sobre todo los lugares que más lo necesitan, vean en la federación un compañero y no algo distante. Tenemos un grupo de trabajo solidario que tiene muy poca difusión porque nosotros somos así, no vendemos mucha cosa, que tenemos un merendero en el asentamiento Pan de Vida que funciona allí, donde hay clases de huerta, donde hay clases de peluquería. Se enseña también, se alfabetiza a un montón de adultos mayores o no tan mayores que no han terminado la escuela, clases para los niños, bueno, todo eso se da dentro del mismo asentamiento. Situación con los inundados, se acompaña, se va, se entrega. Bancamos durante mucho tiempo varias ollas solidarias donde se cocinaba en federación y se llevaba a los distintos lugares. O sea, de eso el grupo de trabajo solidario. Y después del 2015 para acá, ya van a cumplir casi 10 años, tenemos los centros sociales y educativos como federación. Empezó en una idea que se nos pasó por la cabeza hablando de un liceo obrero donde copiábamos el ejemplo de México, ¿no? Que después de mucho tiempo lo que se hizo fue que los trabajadores tuvieran un liceo para sus
para sus hijos, ¿no? De formación. No inventamos nada, obviamente está todo inventado, como decía alguien, pero nos pareció una buena experiencia Uruguay y bueno, tuvimos mucha complicación del lado político, del lado sindical también, o sea, donde se entendía, y desde el lado patronal, algunos comentarios que íbamos poco menos que a formar marxistas de pura cepa, no, claro, pero bueno, sí, o sea, no hubo un acompañamiento, digamos, de los distintos actores políticos, sindicales. Obviamente empresarial uno no va a pensar de que lo van a hacer, pero sí nos parecía que a nivel sindical y a nivel político podía tener algo de apoyo en cuanto, no material, sino digamos decir, qué bueno, denle para adelante que estamos ahí. Empezamos con la idea de un CAIF. Primer escollo, el Ministerio de Trabajo, donde quienes trabajaran en el CAIF no podían tener un ingreso superior a lo que es la normativa CAIF. Entonces nosotros decíamos, bueno, alguien que trabaja para la bebida, que tiene un ingreso medianamente importante, nos parecía que tenía que estar mejor pago, el Ministerio nos dijo que no. Y bueno, y ahí terminamos los centros sociales educativos, que hoy ya son 8 o 9 a nivel nacional. Y bueno, y ese vínculo, digamos, fue lo que nos va permitiendo que la gente conozca lo que es la Federación de la Bebida, que sepa lo que estamos haciendo nosotros con esos gurises que van contraturno de la escuela pública. O sea, es el niño que va a la escuela pública, no es cualquier niño. Se habla con las maestras comunitarias del entorno, quiénes son los que más precisan ese apoyo. Y bueno, y allí van y tienen desde huerta, ajedrez, en fin, un montón de actividades, inglés, guía de los deberes, su merienda o su desayuno en caso del horario que sea. Y bueno, y así lo venimos haciendo desde el año 2015 para acá, en un convenio colectivo, Consejo de Salario, donde nosotros veníamos desde el 2012 en un crecimiento altísimo del salario a nivel de la bebida. El último fue, creo, de 10 puntos, con 10 puntos de crecimiento. Dijimos, bueno, acá hay un corte, no porque no merezcamos ganar más ni mucho menos, sino que nos parecía que esta etapa de evolución a la sociedad tenía que estar en el camino, como una guía para el movimiento sindical. Lo definimos así y bueno, nuestro salario no es que no creció, hoy estamos a nivel 2018, que fue el poder adquisitivo más alto que tuvimos, sino que dejamos de sobrecrecer el salario en un acuerdo con las empresas donde ellos también ponen una parte y bueno, y allí se financia, ¿no? Bueno, es posible construir ¿no? de otra forma, es posible también, porque a veces escuchamos a los sindicatos y la cantidad de trabajos y formas de tejer o fortalecer los tejidos sociales y comunitarios, y después van hasta quienes podrían hacerlo a nivel nacional y te dicen, no, o te patean una reunión o no se les presta atención o no se les consulta. La verdad, Fernando, muchísimas gracias por arrimarte hasta acá en vacaciones, pero estaba bueno también poder conversar con vos en vivo y quedamos a la expectativa de ver qué es lo que va a ocurrir con todos los trabajadores de la bebida de aquí en más y qué va a pasar en junio. Así que los micrófonos siempre abiertos de Radio Ulma y de Ulmañanas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Jueves 4 de abril, 10 de la mañana, Club Cordón, es la asamblea nuestra donde vamos a analizar un poco la situación, vamos a definir los pasos a seguir de aquí en adelante, bueno, previendo los escenarios que podamos tener, así que vamos a seguir conversando del tema. Ulma.